noches chicos, mi nombre es Michelle Cárdenas, estudiante de Psicología de la UBA. Estoy en el 9º trimestre y hoy vamos a hablar sobre los principios bioquímicos y neuroatómicos en los trastornos psicológicos y del desarrollo. Comencemos con las diapositivas. Bueno, como primero le voy a mostrar un poco de lo que va el índice y pues de los temas que vamos a abarcar en esta exposición, ¿sí? Vamos a tratar los trastornos de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno del sueño, trastorno de la personalidad, trastorno del neurodesarrollo y trastorno neuropsicológico. Por aquí pues vamos a hablar sobre cada uno de estos trastornos en conjunto con lo que sería un poco de su definición y también el principio bioquímico y el principio neuroanatómico, ¿sí? Como introducción vamos a hablar un poco de lo que sería la neuropsicología. La neuropsicología se estudia desde el ámbito neuro y la relación que tiene con el psico, ya que siempre ha existido un interés profundo por estudiar la relación que existe entre el cerebro y la mente. Y a causa de esto, no solo se busca interpretar dichas definiciones, sino también entender estas relaciones porque se busca la raíz, estudiar la raíz de las alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales que pueden afectar o que se pueden crear en un individuo. Por lo contrario, también se busca comprender en algunos de los muchos trastornos que se encuentran basados en dificultades neurodinámicas y hereditarias, sabiendo pues que muchos de los trastornos por los que se presenta o los que sufren los seres humanos se ven genéticamente heredados o también se ven estimulados de una manera de su exterior, por su ámbito exterior, ya sea por subidas de estrés, cambios de humor, traumas del pasado y muchas cosas que pueden influir entre los trastornos que pueden tener los seres humanos. Lo que se vuelve bastante evidente para otros campos profesionales es que a partir de una comprensión y una descripción neurocientífica de lo que sería el cerebro, el sistema nervioso, los circuitos neuronales y aquellas implicaciones que se ven relacionadas con lo que sería el límbico y el talámico, que sería el sistema nervioso, el hipotálamo y el tálamo, para comprender todos aquellos procesos cognitivos particulares y colectivos de las personas. Sigamos con la siguiente diapositiva, ya para comenzar el tema. Empecemos hablando del trastorno de ansiedad. Se sabe que la ansiedad biológicamente se puede definir como aquella respuesta adaptativa que tiene el cuerpo y que se ve influenciada como un sistema de alarma, algo que nos mantiene alerta, que se encarga de preparar a nuestro organismo y a nuestro cuerpo ante un peligro potencial o ante cualquier situación que podamos presentar que pueda parecer de peligro. Bajo las condiciones normales, los síntomas son imperceptibles, pero por el contrario, cuando se presenta de una forma extrema e intensa, la sensación de ansiedad se va a sentir como una sensación de inquietud, de apresión, que viene acompañada por un aumento de vigilancia de nuestro exterior y dificultad para concentrarse, tensión muscular, numerosos síntomas de palpitaciones, sudoración, falta de aliento, algunas presencias de molestias digestivas y falta de respiración, falta de apresión en el pecho. Mediante varias observaciones que se han realizado a lo largo de los años y por estudios de diferentes profesionales, dependiendo del grado de ansiedad que presenten los pacientes con distintas lesiones cerebrales, los estudios han demostrado que ocurren manifestaciones bastante complejas dentro del sistema nervioso central, aunque no existe una región específica o única que se encuentre encargada de la integración de la ansiedad. Pero si hablamos de la química de la ansiedad, podemos definir o hablar, ¿sí?, entre los comportamientos químicos que se ven influenciados en la ansiedad. Las neuronas que están presentes en la región cerebral se comunican entre ellas y con otras neuronas que están citadas en los centros del sistema nervioso.
como las que se encargan de interactuar mediante liberaciones de sustancias de los neurotransmisores en el proceso de la sinapsis. Normalmente surge la pregunta que si realmente existe un solo tipo de neurona que a consecuencia de esta sola, estas moléculas se encuentran como las responsables de la ansiedad. Y la respuesta a esta pregunta es no, porque vemos que dentro de los centros nerviosos no parece existir un único sistema de neurotransmisores o de neuronas o células que se encuentren encargados de generar o modular la ansiedad. Por el contrario, parece que existir una química de ansiedad, pues que en ella parece participar no solo neurotransmisores, sino un buen de número de moléculas que se encargan de modular su trabajo a nivel de la sinapsis. Es decir, que el proceso de la sinapsis es bastante importante para ejecutar todo aquello que concierne con la ansiedad, ¿sí? Ya que en la sinapsis es donde se liberan y se originan los verdaderos síntomas de la neurotransmisión química. Cuando hablamos del principio bioquímico, vemos todas aquellas sustancias y neurotransmisores que están en nuestro cerebro y se encargan de gestionar, ya sea un nivel normal o anormal, de los trastornos de ansiedad. En este caso, del trastorno de la ansiedad, podemos ver cómo el proceso de la sinapsis es bastante importante para demostrar si el nivel de ansiedad es bajo, es normal y adecuado a nuestro organismo, o si pasa a un nivel extremo. Por otro lado, cuando hablamos del principio neuroanatómico, hablamos de todos aquellos órganos que se encuentran de forma interior en el cerebro y todos aquellos lugares o regiones que se encuentran involucrados con la ansiedad, ya sea que alguno de estos se encuentre por una lesión cerebral y afecte el organismo de manera creando un trastorno, en este caso el trastorno de la ansiedad. Podemos ver cómo los órganos o las regiones estrellas, ¿sí?, que se ven involucrados en dicho trastorno son la amígdala, los ganglios basales, el tálamo y el hipotálamo. Por otro lado, en la imagen que está al lado derecho, podemos ver lo que sería la vía serotoninérgica, ¿sí? Esta vía es por donde pasan todas aquellas sustancias o todos aquellos neurotransmisores que se encuentran encargados de modular estas sensaciones de nuestro cuerpo. Y vemos cómo se encuentra involucrado el hipotálamo, la amígdala, el núcleo de la rafe dorsal, núcleo de la rafe, ganglios basales, tálamo y el cerebelo. Estos son los regiones o los lugares que se encuentran involucrados en lo que sería pues la ansiedad en general, ¿sí? Aunque anteriormente, como lo dije, no hay una región como tal específica que genere un trastorno de ansiedad, todavía no está científicamente comprobado, pero sí se sabe que muchas de las alteraciones en estas regiones puede provocar un posible trastorno de ansiedad o puede desenfrenar algo que ya está en nuestro organismo. Vamos a hablar de lo que sería el trastorno del estado de ánimo. De igual manera vamos a tocar puntos como los principios bioquímicos y principios neuroanatómicos. Primero, el trastorno del estado de ánimo se basa por ser aquellos sentimientos de tristeza por los que puede pasar una persona, ya sea tristeza excesiva, euforia excesiva. También se ha involucrado en categorizar lo que sería un trastorno del estado de ánimo. Dentro de los principios bioquímicos podemos ver que existen recientemente bastantes progresos que se han encontrado como por dentro de la neurociencia, especialmente en el campo de los trastornos afectivos. Dentro de los últimos 10 años que han transcurrido, se ha venido acumulando una larga información o recaudación de información sobre lo que serían las bases biológicas de las diversas enfermedades mentales. En este caso, de la enfermedad mental que tiene que ver con lo que sería el trastorno del estado de ánimo de una persona, ya sea una tristeza excesiva por la que esté pasando un individuo o una euforia que llegue hasta manía
de una persona, ¿sí? El cerebro es un órgano que es bastante poderoso en nuestro organismo y es multifuncional también, y cada una de sus áreas albergan diferentes sustancias o células cerebrales que se encuentran especializadas, las cuales son las neuronas. Estas neuronas se encargan de llevar a cabo determinadas tareas o actividades que tiene nuestro cuerpo en el día a día. Esta red de neuronas alberga lo que serían los estados de ánimo de un individuo, la cual del sistema límbico se ve involucrado en especial y esencialmente para su funcionamiento. Muchas de las partes que se encargan de trabajar en el cerebro, ¿sí?, trabajan en conjunto con el sistema límbico, el hipocampo, el hipotálamo y la amígdala para hacer lo que sería una función concreta de nuestro organismo. Como podemos ver en la imagen que está a la derecha, se encuentran involucradas algunas de estas regiones, como lo podría ser el cortez prefrontal, verolateral y también el cortez prefrontal veromedial. Principios neuroanatómicos del trastorno del estado de ánimo, podemos ver que cada una de las miles y millones de neuronas que se encuentran dentro de nuestro cerebro interactúan con las demás por medio de los procesos de electroquímicos, ¿sí? Cuando una neurona se encuentra estimulada, libera ciertos neurotransmisores o ciertas sustancias químicas de las vesículas o de las áreas de almacenamiento en las terminaciones nerviosas. Por esta razón es probable que el momento de la depresión sea un resultado o una falta de ciertos neurotransmisores químicos que deberían estar en un lugar particular de nuestro cerebro. En este caso es importante destacar que existen varias hipótesis que recalcan esta información sobre el papel tan importante que juegan los neurotransmisores en los trastornos del estado de ánimo, como la teoría de las catecolaminas, ¿sí? Esta teoría propone que la depresión puede ser el resultado de una deficiencia de catecolaminas, en especial lo que sería la norepinefrina, siendo esta bastante importante en algunas sinapsis dentro del cerebro, y posteriormente es cuando se crea la manía, que se debe a un exceso de catecolamina en el proceso de sinapsis. Como otra hipótesis o teoría tenemos la hipótesis de la desensibilización. Esta hipótesis nos propone ciertos receptores de las catecolaminas y menciona que son de manera suprasensibles entre las personas deprimidas y que el papel de los medicamentos consiste en reducir esta sensibilidad a niveles normales y que no se vuelva algo anormal y se convierta en un trastorno para el ser humano. Dentro del trastorno de la conducta alimentaria vamos a estudiar lo que sería su bioquímica, ¿sí? Los neurotransmisores que se encuentran implicados en la fisiopatología del trastorno de la conducta alimentaria son la serotonina y la dopamina, aunque también se cree que se encuentra implicada la noradrenalina. También se encuentran implicadas, pero en un menor grado. La serotonina es una amina que funciona como un neurotransmisor en el sistema nervioso central sobre los núcleos del tronco cerebral, aunque también se sintetiza en el sistema gastrointestinal, por lo que se ve la conexión de nuestro cerebro con nuestro estómago o nuestro sistema gastrointestinal, teniendo diversas funciones como la regulación del apetito, la ingesta y el control de nuestras emociones. Los trastornos de la conducta alimentaria son todas aquellas enfermedades mentales consideradas como graves, que se encargan de afectar a millones de personas e individuos en este mundo, y existen diferentes teorías en las que se desarrolla que este trastorno se ve influenciado por varios factores biológicos, psicológicos
y socioculturales. En muchos de los casos también se ven factores hereditarios. Algunas se ven influenciadas por alteraciones hipotalámicas que pueden ser la causa del mal funcionamiento de los neurotransmisores en nuestro cerebro y sea lo que luego esté causando una disminución del metabolismo basal, lo que se vería implicado con los neurotransmisores de serotonina, dopamina y noradrenalina, ya que al encontrarse estos neurotransmisores implicados en la regulación del apetito, pueden provocar una mayor tendencia a experimentar conductas compulsivas en la alimentación, ya sea para comer demasiado o comer muy poco. Poco sobre el trastorno de la conducta alimentaria y el principio neuroanatómico, podemos distinguir que las regiones que se encuentran implicadas en los trastornos de la conducta alimentaria se localizan dentro del sistema límbico y de los ganglios basales, que son los órganos que se ven afectados del sistema límbico. Son la amígdala, que se caracteriza por potenciar lo que sería la agresividad, el hipocampo, cuya función principal es la memoria espacial, y también se encuentra implicada el área septal, que se distingue por la regulación del estrés. Por otra parte, algunos de los órganos basales son el núcleo accumbens, ¿sí?, que se encuentra relacionado con lo que sería la recompensa, y el núcleo caudado, que está relacionado con lo que sería el control de la impulsividad. Las otras regiones que se encuentran implicadas, según en el trastorno de la conducta alimentaria, se basa en la integración de sensaciones, de la atención y la organización de las emociones hacia una conducta sana y actividad física. Son estos órganos como la ínsula, la corteza prefrontal, la orbifrontal y el corte cingulado, con lo que sería el trastorno del sueño. Hablando del principio bioquímico de lo que se ve involucrado en el trastorno del sueño, podemos ver que el ciclo del sueño y vigilia es un proceso que se encuentra enteramente biológico y que está orquestado por cambios entre múltiples conjuntos neuronales de neurotransmisores y de expresión genética, incluyendo en sí mecanismos regulatorios con características circadianas o homeostáticas, ¿sí? Por esta razón, el desequilibrio de estos procesos neuromusculares que regulan el ciclo del sueño y vigilia pueden inducir el desarrollo en aberraciones conductuales en el dormir, que normalmente son clasificados como aquellos trastornos del sueño como insomnio o paranoias. Por otro lado, se encuentran varios neurotransmisores que se comportan como hormonas de secreción paracrina a nivel neuronal. Según la intención de estos receptores celulares, la respuesta fisiológica que se ejerce puede tener una función excitadora o, por lo contrario, inhibidora, e incluso se cree que puede tener una apariencia moduladora. Dentro de los neurotransmisores excitadores nos encontramos con lo que sería la dopamina, la noradrenalina, la histamina, el glutamato y las orexinas, ¿sí? Por otra parte, en los neurotransmisores inhibidores está la GABA, la adenosina y la histamina. Y por último, entre los neurotransmisores que se encuentran involucrados como moduladores o que ejercen el función modulador son la acetilcolina, la serotonina y la melatonina. Estos son algunos de los neurotransmisores que se encuentran involucrados en el proceso de sueño y vigilia y que por una afección en ellos, ya sea de alto nivel o bajo nivel de sustancia en nuestro cerebro, pueden desatar lo que sería un trastorno del sueño.
Los neuroatómicos que se encuentran implicados en el trastorno del sueño podemos ver órganos como el hipotálamo y el tronco encefálico. El hipotálamo es la estructura que se encarga de desempeñar un papel fundamental en la regulación del sueño y vigilia. Este es como un reloj biológico que ya tenemos preimplantado y diseñado en nuestro cuerpo y se encarga de regular la producción de la melatonina. Por otro lado, el tronco encefálico es la estructura que contiene varias subestructuras aparte y trabaja de manera subadyacente, ¿sí? Que son consideradas como claves en la regulación del sueño, como lo sería el núcleo del RAFE y el locus coelorus. Estos son unas subestructuras que se encuentran involucradas con lo que sería la regulación del sueño y vigilia, produciendo posteriormente neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina. En el pequeño esquema que les dejé al lado derecho, podemos ver que el control del sueño y la vigilia depende de la modulación del tálamo y de la corteza por el tronco del encéfalo. Ya vimos que el tronco encefálico es un órgano que se encuentra involucrado de manera neuroanatómica en el proceso del sueño y vigilia y también en el trastorno del sueño. Los principales componentes del sistema modulador son los núcleos colinérgicos, la noradrenérgicos y los cetoninérgicos. También podemos ver que se encuentra lo que serían estas estructuras como proyecciones tanto a la corteza como al tálamo, donde tienen efectos directos e indirectos sobre la función cortical. Para la modulación de la actividad cortical, podemos ver cómo la corteza cerebral es la fuente de ondas y el núcleo del tronco encefálico es colinérgicos, también está las serotoninérgicos y las noradreninérgicos, siendo esto enviando de la corteza cerebral al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral, creando un circuito transcortical, generando oscilaciones. Posteriormente también se hace lo que sería la modulación de la actividad talámica. En el trastorno de la personalidad podemos ver que como principio bioquímico se encuentran los neurotransmisores, la genética y el estrés y el trauma. Entre los neurotransmisores podemos describir que son aquellas sustancias químicas que se encargan de transmitir las señales entre las células nerviosas y el cerebro. Se ha identificado de igual forma que los desequilibrios en los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina pueden influenciar a los trastornos de personalidad y propiciar dichos trastornos. Por otro lado, en el ámbito de la genética, se ha demostrado que los trastornos de personalidad también tienen una base de forma genética y hereditaria, lo que sugiere que ciertas variaciones de los genes puedan aumentar el riesgo a desarrollar dicho trastorno. Estas variaciones pueden afectar la forma en la que el cerebro procesa la información y regula sus propias emociones. En el lado de estrés y trauma, podemos experimentar y está comprobado que los altos niveles de estrés crónico y la exposición a traumas durante la infancia se han asociado ante un riesgo excesivo a desarrollar trastornos de personalidad, lo que afecta las funciones del sistema nervioso, provocando de esta manera varios cambios en la química cerebral que pueden ser iniciadores en la aparición de dichos síntomas que conciernen a lo que sería el trastorno de personalidad. Anteriormente, hablando del siguiente tema,
que sería el principio neuroanatómico del mismo trastorno de personalidad, podemos describir que el trastorno de personalidad es un trastorno que se caracteriza por ciertos patrones del pensamiento, comportamiento y las emociones que son inflexibles o poco adaptativas, y aunque la neuroanatomía del trastorno de personalidad, al igual que el trastorno de ansiedad, no están completamente entendidas o no se atribuye a una región o un área específica del cerebro, se ha identificado que ciertas áreas del cerebro pueden estar involucradas con su desarrollo y su mantenimiento. Dichas áreas son el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Por supuesto, en una teoría del marcador somático, numerosas investigaciones que se han sugerido para explicar lo que sería el comportamiento implicado en distintas regiones cerebrales dentro del control de nuestra conducta, se ha encontrado que las personas que presentan trastorno de personalidad tienen una menor actividad en lo que sería la corteza prefrontal, una región que se encuentra involucrada con la toma de decisiones y nuestro control de impulsos. El trastorno del neurodesarrollo, entendemos que es aquellos trastornos que se originan desde nuestra infancia. La asimetría funcional de lo que serían los hemisferios cerebrales nos cuenta de que todas las funciones cognitivas, cuáles son el lenguaje, la memoria y las habilidades espaciales, se afectan de forma diferente en caso de alteraciones cerebrales. Por otro lado, la proliferación neuronal en los procesos que se desarrolla entre el segundo y el cuarto mes que da inicio a la reproducción de los neuroblastos generados por las neuronas y los glioblastos de las células gliales. Las neuronas se especializan según su área en las que van a habitar. Las primeras ocupan los lugares más hondos de las capas corticales. Las otras forman las capas más externas. Esta etapa guarda relación directa con lo que sería el trastorno con microcefalia o macrocefalia. De igual forma, cuando hablamos del desarrollo del sistema nervioso, vemos que es un sistema bastante complejo. Es un proceso que se ve bastante complejo y que tiene como resultado la maduración de las estructuras, la adquisición de las habilidades y finalidad de la formación del individuo como una persona única. Un aspecto que se ha cobrado bastante importancia por su sólida base científica es el hecho de que el neurodesarrollo exitoso tiene una estrecha relación no solo con la genética, sino también con el ambiente y la estimulación afectiva con la que se cree el niño, o en este caso el infante. Cuando hablamos de los principios neuroanatómicos del trastorno del desarrollo, vemos que el trastorno de desarrollo se define como la secuencia ordenada o orquestada de cambios que experimenta nuestro organismo y nuestro sistema nervioso, claro está, durante la vida, que da lugar a la adquisición de nuevas y complejas habilidades funcionales que luego nos van a definir como seres humanos o como un individuo único. Estos cambios resaltan los procesos que participan variables del exterior, de la naturaleza, biológicas y de la crianza y ambientales, dentro de una interacción recíproca y bastante plástica. El neurodesarrollo, por ende, está basado en la plasticidad del sistema nervioso, la capacidad biológica, la dinámica e inherente del sistema nervioso central, de experimentar aquellos cambios adaptativos, estructurales y funcionales que dan una respuesta a las demandas del ambiente y sus etapas iniciales son son bastante aceleradas y siempre se ha estado activando un código genético modificado por el ambiente a través de la epigenética.
Las fuerzas biológicas generalmente tienden a reforzar la homeostasis en el individuo, consistiendo en una red social en la que ocurre el desarrollo y la interacción de lo que sería un individuo único e individual. De lo que sería el trastorno neuropsicológico, podemos variar de los dos principios, el principio bioquímico y el principio neuroatómico. Dentro del principio bioquímico podemos resaltar el trastorno neuropsicológico, siendo este como un trastorno que afecta el funcionamiento cognitivo y emocional de una persona, ya sea debido a una lesión o una disfunción del sistema nervioso central. Dentro de un nivel bioquímico existen varios de los principios que pueden verse involucrados en el desarrollo. Puede ser un desbalance químico del cerebro, una inflamación cerebral, ya sea exceso oxidativo, y también una disfunción mitocondrial. Comprender estos principios bioquímicos puede ser importante para desarrollar posteriormente tratamientos que nos puedan ayudar en estos trastornos neuropsicológicos que constantemente afectan a los individuos. Luego, en los principios neuroatómicos, podemos describir que este trastorno se ve asociado con la relación existente entre varias estructuras y funciones del cerebro. Desde luego, las manifestaciones de los síntomas neuropsicológicos en un individuo, en este caso lo que sería el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se ha demostrado que hay diferencias en las estructuras y función de ciertas áreas en el lóbulo frontal y en el sistema de recompensa, lo cual puede contribuir ampliamente a los síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad. Ya terminamos este video y espero que esta explicación haya sido de bastante ayuda para relacionar todas aquellas dudas o todas aquellas interrogantes que tienen sobre lo que serían los procesos o los principios bioquímicos y neuroanatómicos que se encuentran involucrados en algunos o muchos de los trastornos por los cuales se encuentra pasando constantemente el ser humano. En conclusión, les dejo que comprender y estudiar lo que basa la psiconeurobiología no significa limitarse a un determinismo biológico, sino también buscar las respuestas en las redes neuroanatómicas que se van estableciendo según suceda una planificación genética, su poder y su efectividad. Siempre hay que buscar más allá de no solo lo físico, lo biológico, sino también lo mental y cuáles son aquellas estructuras o cuáles son aquellas sustancias que trabajan en nuestro cerebro y que gracias a ellas, ya a su estimulación en nuestro cerebro, nosotros podemos tener una vida completamente normal. En el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico se modulan bastante lo que serían los enfoques de la biología molecular, la biología del desarrollo, los neuroanatómicos, fisiológicos e incluso las conductuales. El sistema nervioso central está formado por lo que sería el encéfalo y la médula espinal, donde se asocia y se integra la relación con la información sensitiva aferente. Se generan los modelos de pensamiento, conductas y emociones, lo que le genera al ser humano un aprendizaje y una memoria. Además, la mayoría de los impulsos nerviosos que se estimulan en la contracción muscular y las secreciones glandulares se originan en el sistema nervioso central. Por ende, es bastante normal el querer investigar siempre un poco más sobre qué es lo que sucede en nuestra mente, qué es lo que pasa en nuestro cerebro y por qué esas funciones que están allí hacen que todo regule de una manera correcta. Sin más nada que decir, gracias por estar en este video y espero verlos en un próximo. Adiós.